We are gathered here today to celebrate Ruby and Sapphire. Estás viendo la primera boda LGBTQ que apareció en un programa infantil. Y este es el primer personaje de dibujos animados que se identifica como gay. Yes! Because I'm gay. Estos son solo algunos ejemplos de la nueva tendencia a incluir más representación queer en los programas para niños. Pero llevó mucho tiempo y trabajo llegar hasta este punto, ya que hubo que luchar contra estereotipos dañinos y villanos codificados como queer. You know, it was just a matter of not so much busting down these walls, but just very slowly chipping away at them for years and years and years and years. Veamos cómo llegamos a esta escena, desde esta. Esta es una escena del corto animado de 1933 de la rana Flip llamado Soda Squirt. Este personaje extravagante que se convertía en un monstruo representa cómo los personajes queer aparecían en la pantalla en aquella época. En 1934, la Asociación Motion Picture Association of America aplicó el Código Hays, que prohibía que las películas muestren perversión sexual o cualquier insinuación al respecto. Además, el gobierno de Estados Unidos creó la Comisión Federal de Comunicaciones y el primer reglamento para la televisión comercial. Esto ocasionó una era de censura interna, por miedo a ser amonestados, multados o a que se les revoque la licencia de radiodifusión. Pero los creadores se pusieron creativos, sobre todo en las películas de dibujos animados. People actually found a lot of ways of inserting queerness into cartoons and stretch the boundaries of the production code, because animation in itself is a medium that already lends itself to surrealness or strange situations. La televisión no podía mostrar a dos hombres besándose, pero un personaje como Bugs Bunny podía besar a Elmer y hacerlo pasar como una broma. Las formas de hablar, los gestos y los trajes se convirtieron en signos queer o de codificación queer. Volvamos a ver a Bugs Bunny, que apareció en 1940. Además de besar a otros personajes masculinos en la boca, se trasviste en muchos episodios, pero esto no lo hizo queer. Según el creador Chuck Jones, la idea era hacerlo gracioso, pero la audiencia tiene su propia interpretación. Por ejemplo, RuPaul dijo que Bugs Bunny fue su primera introducción al drag. Los personajes de los dibujos animados se desvían de los roles tradicionales de género, por lo que podemos ver personajes como este toro afeminado que se niega a luchar o un dragón que toma el té. La codificación queer quizás fue una forma de evitar la censura, pero se basó en estereotipos dañinos. La televisión se volvió muy popular, por lo que estos estereotipos se repetían una y otra vez y a veces causaban daño. Los años 50 llegaron con el conformismo en Estados Unidos y el auge de los dibujos animados. Ambas cosas entraron en juego en el Código de Buenas Prácticas de la Televisión, un reglamento que abarcaba desde la decencia y el decoro hasta la responsabilidad de la televisión para con los niños. El código original establecía que los delitos sexuales y las anormalidades eran temas inaceptables, y que los programas debían fomentar los ideales morales, sociales y éticos aceptados y característicos de la vida estadounidense. Esto ocurría al mismo tiempo que el terror lila de McCarthy, y se hacía visible en pantalla. Los personajes queer eran solo motivo de burla y eran atacados violentamente, lo que fomentó la idea de enterrar a los gays que persiste en la actualidad. Muchos personajes fueron codificados desde los años 60 hasta los 80, a pesar de la revolución sexual y del comienzo del movimiento gay. Cada vez más personajes codificados como queer se convirtieron en villanos. If you go with a classic hero versus villain model, the hero will embody what's normal, and then the villain has to be the opposite. And an easy way to suggest that is to draw on really obvious stereotypes that suggest queerness. Miremos la base de datos más antigua de Insider que cataloga más de 200 personajes LGBT confirmados. Skeleton es el villano de la serie de los años 80 llamada Super Ted. El creador confirmó que Skeleton es gay en el 2014. Do you think I look best in diamonds or rubies? Muchos villanos de Disney codificados como queer surgieron en los años 80 y 90. Úrsula de la Sirenita se basó en la drag queen Divine, y las comunidades queer la recibieron con los brazos abiertos. Audiences may, in fact, embrace the villain over the hero because the villain offers an alternative vision of life or an alternative life path, and one that doesn't end in heterosexual romance. Como sucedió con Gastón y Le Feu de La Bella y la Bestia y Jafar de Aladdin, los creadores pueden influenciar a sus personajes. Ellos fueron creados por Andreas Deschamps, un animador abiertamente gay, que cantó la música escrita por el letrista gay llamado Howard Ashman. Pero la representación queer tenía sus inconvenientes. If you can only exist as a villain or a joke, I mean, that's a really heavy thing to be saturated with as a kid. A pesar de las mejoras del código,
Los productores seguían dudando de si mostrar una representación obvia. The only safe way to refer to this King of Darkness is simply him. Había una cultura de miedo, en la que los estudios estaban preocupados por la pérdida de anunciantes y por el boicot de grupos conservadores y padres enfadados. Este temor se hizo realidad en el 2005 con un episodio de Los viajes de Bustelo, una serie derivada de Arturo, en el que aparecieron dos madres lesbianas, una de las primeras representaciones queer en los dibujos animados. Margaret Spellings, la secretaria de Educación de ese entonces, dijo que PBS debería considerar seriamente devolver los fondos que se usaron para el episodio. Fue un gran retroceso para la representación queer de ese momento. 14 años después, el episodio de Arturo mostró al oso hormiguero asistiendo a la boda de su profesor maestro Rata Quemada con su pareja Patrick. Eso fue posible gracias al auge de la televisión por cable y el streaming. Con menos regulaciones y menos supervisión, la televisión por cable permitió una mayor representación. Pero conseguir que aprueben algo para niños, ya sea un anuncio de cascos o de comida chatarra, suponía un proceso largo en el que las solicitudes tenían que pasar por muchos niveles de aprobación. Esto seguía agregando obstáculos para los creadores, y Rebecca Sugar lo sabe bien. En el 2010 trabajó en Adventure Time de Cartoon Network, donde planteó la posibilidad de una relación lésbica entre Dulce Princesa y la vampiresa Marceline. Pero no fue fácil. It was pretty much impossible to have characters in an animated show that were openly LGBTQIA. El creador del programa Pendleton Ward apoyó esta idea, pero Rebecca dijo que se enfrentó a la oposición del estudio, que se preocupaba por la distribución en países donde ser gay o lesbiana es censurado en los medios de comunicación y es considerado un delito. When we tried to talk about it openly, the hammer came down, and they basically, it went all the way to the top and came down hard on us. La relación no se confirmó hasta el 2018, cuando se besaron en el final de la temporada. Tras su experiencia con Hora de Aventura, Rebecca decidió crear su propio programa y ampliar los límites aún más. Así que desarrolló Steven Universe en el 2012, que trata de un niño de género no conforme que es amigo de seres extraterrestres o gemas no binarias. En la temporada 1, dos de las gemas están enamoradas. Pero revelar esta relación fue un proceso lento, y cada paso generó un problema. Rebecca cuenta que Cartoon Network le dijo directamente que los personajes no podían besarse. And it all became very disturbing. And realizing that I was sort of getting these direct notes, like this really made me realize that I had been receiving that message indirectly from all of the content that I had seen growing up where LGBTQIA characters just aren't present. And they aren't present because they're being, blocked from existence, they're being systematically removed. Su relación se insinuó por primera vez en Escape de la Prisión, que se emitió justo cuando el matrimonio igualitario estaba a punto de ser legal en Estados Unidos. Even the audience members who were excited about it or who liked it would say things like, I can't believe you're getting these adult themes into your show. It was all treated as if it was very subversive. It's not that we snuck adult ideas into a children's show. I mean, children are flooded with heteronormative content all the time. La mayoría de las películas de Disney muestran el amor entre una princesa y un príncipe. Esas escenas inspiraron a Rebecca a crear otras para la audiencia queer. I wanted to experiment with some of these really classic visuals. En el 2015 los ejecutivos del estudio le dijeron a Rebecca que fue su elección hacer a Rubí y a Zafiro LGBTQ, y le advirtieron que algunos países podrían sacar el programa y que hasta podría ser cancelado por completo. Al año siguiente Rebecca dijo que era bisexual en la Comic Con de San Diego, y comenzó a hablar más públicamente sobre los problemas LGBTQ que había tanto en la industria como en su trabajo. It's really hard to twist yourself into a different person to make art. It was hard for me to try and make heteronormative art. And that's part of the reason I ultimately realized that I could come out and I could speak about this and that it was a part of who I am. Salir del closet le ayudó a hablar más abiertamente en favor de los personajes LGBTQ, y dio sus frutos. En el 2017, Steven Universe fue nominada a la mejor serie de comedia. Y en el 2019 ganó en la categoría infantil y familiar. And then all of a sudden, it was the force of decades and decades of activism and advocacy were suddenly behind me. El primer episodio de Una boda gay se emitió en el verano del 2018 e hizo historia en la animación infantil. I now pronounce you Garnet! Steven Universe fue el primer dibujo animado en contar con representación LGBTQ, y el auge del streaming hizo que esa ola sea aún más grande. Sin las regulaciones o los códigos de radiodifusión y con menos niveles de aprobación, los creadores obtuvieron más autonomía.
Aquí es donde empezamos a ver mucha más representación en la televisión, sobre la orientación sexual, la identidad de género y las comunidades queer en general. Vilma, de Scooby-Doo, fue considerada gay durante mucho tiempo. Incluso antes de ser oficialmente lesbiana en la serie del 2010 Misterios S.A., Benson de Kipo y la Era de los Magnimales hizo historia ya que fue el primer personaje de dibujos animados que se identificó directamente como gay en un diálogo. Yes! Because I'm gay. She-Ra y las princesas del poder de Noel Stevenson presentó un arco narrativo queer de varias temporadas, que terminó en el 2020 con el famoso beso en pantalla de Adora y Catra. La serie también presentó por primera vez un personaje masculino trans llamado Chusto, al que puso voz el actor trans Alex Blue Davis. De 2017 a 2019, nuestra base de datos mostró un aumento de más del 200% en los personajes queer en los programas de televisión para niños. You need to have queer representation in children's animation because queer children exist and they deserve to see themselves on the screen. They deserve to see romance and happiness that represents the things that they already feel. Pero sigue habiendo algunas limitaciones. Hay que pagar para ver al 90% de los personajes, por lo que no todos tienen acceso a la representación LGBT. Además, las historias no siempre terminan bien. Se reveló que el líder Shiro del programa Voltron, el defensor legendario, es gay en la Comic Con de San Diego del 2018. Pero su pareja murió en el mismo episodio en el que apareció por primera vez, lo que causó reacciones negativas y disgusto entre los fans. Rebecca Sugar amplió los límites en el pasado, y ahora una nueva generación está elevando los estándares para el futuro. What I hope for in the future is that more and more marginalized artists are going to be in a position to make the art that they want to make and to reach people with that art who can relate to it.